En esta presentación hablaremos sobre el tema asociado a la especificación de requerimientos, una vez que se ha pasado por las fases de elicitación, modelación y negociación de los requerimientos dentro de la disciplina Ingeniería de Requisitos. El propósito de esta presentación es explicar la importancia de la documentación técnica dentro de cualquier tipo de proyecto, dado que muchas veces el cliente suele cambiar de opinión o solicitar nuevos cambios que no fueron estipulados dentro de la documentación, de modo que el cliente no pueda pedir simplemente que se cambie ciertas características o que nos diga que eso no fue lo que se pidió porque todo queda documentado, sirviendo este documento como un documento vivo que se utiliza para posteriormente la modelación técnica, la construcción del sistema y el testing del mismo. Entonces, explicada la importancia de la documentación técnica en cuanto a que es un instrumento vivo que sirve para todo el desarrollo futuro, para la gestión de los riesgos y para el abaratamiento de los costos, idealmente cuando creamos la especificación se desea que nos basemos en un estándar. En este caso, nos basamos en el estándar IEE 830, debido a que es un estándar internacional ampliamente reconocido para la especificación técnica de requisitos de software, aunque bien esta es solo una recomendación y no es una obligación, pues cada empresa puede utilizar su propia especificación de requerimiento de acuerdo a sus necesidades. No obstante, este tipo de estándar ha sido promovido por organismos internacionales como la IEE. Explicado esto, la especificación de requerimientos según el estándar IEE 830 describe 4 elementos fundamentales que son la introducción, la descripción general, los requisitos específicos del sistema y los anexos. La primera parte introduce lo que es esta documentación técnica, hablando a grandes rasgos lo que es el propósito de este documento, cuál es el alcance del sistema que se va a desarrollar, un pequeño glosario que nos proporciona definiciones, acrónimos o abreviaturas que se utilizan a lo largo del documento y que pueden ser malinterpretados si no se define de forma explícita dentro de la documentación. También hablamos sobre las referencias a otros documentos que podemos tener como documentación, como puede ser el plan general del proyecto, la temporización, la modelación técnica, el documento de gestión de riesgos o el plan de pruebas. Y por último, dentro de la introducción, proporcionamos una visión general del documento. En el segundo apartado, hablamos un poquito más de lo que hace el producto que se desea construir, describiéndolo de forma general y un tanto informal. Acá describimos lo que es la perspectiva del producto, por qué deseamos construir este producto, cuál es su propósito o meta. Describimos lo que son las funciones del producto, pero de forma informal a grandes rasgos. Hacemos una caracterización de los tipos de usuarios que esperamos que utilicen la aplicación. Describimos las restricciones técnicas del sistema si es que hay. Hablamos sobre las suposiciones y dependencias, es decir, los criterios mínimos que esperamos que tenga que cumplirse para que se pueda utilizar esta aplicación. Y requisitos futuros habla sobre si posteriormente pensamos que este software va a necesitar una futura versión. En el tercer apartado hablamos sobre el grueso del documento. Acá describimos básicamente lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales, de forma técnica, que definen qué es lo que se hará. Podemos incluir lo que son interfaces externas, diagramas, describimos lo que son funciones, requisitos de rendimiento, de diseño, según lo que prioricemos dentro del sistema, atributos del sistema u otro tipo de requisitos que consideremos importantes, que no puedan ser clasificados en ninguna de estas categorías previas. Finalmente, la última parte del documento habla sobre los anexos, donde colocamos cualquier tipo de información que pueda resultar relevante para la construcción del sistema y que permita aclarar dudas, incluyendo bibliografía. Entonces, hablando sobre este documento, que se utiliza como ejemplo para explicar lo que es la especificación de requerimientos según el estándar IEE 830, tenemos que dentro de la introducción, primero que nada, describimos qué es este documento y qué estándar utilizamos. Acá describimos básicamente que usamos IEE 830. Luego, definimos el propósito, es decir, cuál es la meta principal que tenemos que cumplir, cuál es el propósito del sistema que deseamos desarrollar. En este caso, la meta es construir un software, básicamente, que adecue una rutina de ejercicio según la condición física del usuario, según lo que solicitó el cliente XXX. Luego, en el ámbito del sistema se describe lo que es el alcance del proyecto, es decir, qué vamos a incluir de forma explícita y qué vamos a dejar fuera de él. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto amplio de enfermedades, pero nosotros solo nos vamos a centrar en las enfermedades más conocidas como son las diabetes, la hipertensión, el lumbago y la obesidad.
Cualquier problema de salud que escape a estos criterios no se contemplará. ¿Por qué? Porque cada tipo de enfermedad requeriría que nosotros desarrolláramos más código y necesita de otras características estas enfermedades, otras funciones que nunca terminaríamos de desarrollar el producto si no acotamos el alcance del proyecto. Explícitamente, definimos que vamos a tratar con tres tipos de cuerpo. La definición más general que habla sobre ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Cualquier otro tipo de clasificación que se utilice se va a dejar de lado. Explícitamente, se va a tratar con las siguientes partes del cuerpo, como son la espalda, los brazos, las piernas, el pectoral, los abdominales, los glúteos o el cuerpo completo en base a estos elementos de acá, sin considerar otros tipos de categoría. Cuando hay algunas dudas respecto a qué nos referimos con algún elemento descrito acá, simplemente lo podemos aclarar en un pie de página. Por ejemplo, completo nos referimos a ejercicios físicos musculares que abarquen el cuerpo completo del ser humano, aunque esto debería ser más explícito y describir que en base a estos elementos descritos acá. Por otro lado, en cuanto al idioma, específicamente este software hipotético que se va a construir va a estar descrito en español. Este proyecto, por otro lado, no elabora dietas alimentarias ni proporciona información acerca de nutrientes necesarios para llevar tal o cual rutina de ejercicios. Esto lo tiene que investigar el propio usuario. El prototipo determinará la intensidad de los ejercicios a realizar utilizando únicamente lo que es el peso, la altura, la edad y las enfermedades descritas previamente. Por otro lado, el prototipo adicionalmente proporcionará información acerca de los ejercicios propuestos. Mostrará solo la siguiente información: el nombre del ejercicio a realizar, un video explicativo de forma correcta de hacer tal o cual ejercicio, la zona del cuerpo que va a ejercitar con dicho ejercicio o los músculos que se ejercitan con dicho ejercicio. Cualquier otro tipo de información no se mostrará. Gracias a este proyecto generador de una rutina de ejercicios, se espera cumplir los siguientes objetivos. Acá podemos colocar los que creamos pertinentes. La meta que se espera alcanzar se describe en un documento diferente que se llama Plan General. Los objetivos también se referencian desde el Plan General y son parecidos a los que están acá. Y la meta se parece bastante a la forma en cómo se describió el propósito de este documento. Luego hacemos una suerte de glosario que describe de forma relativamente breve todo elemento que puede interpretarse de dos maneras diferentes. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que busca la documentación técnica es que todos tengan el mismo entendimiento de este documento y no se preste a malas interpretaciones. Pues, si por ejemplo esto fuera como un horóscopo que puede entenderse de muchas maneras, cada persona que trabaja en el proyecto tomaría su propia percepción y crearía lo que cree que entendió. Pero después otra persona va a revisar eso y se va a dar cuenta que no es exactamente lo que pedía el cliente, por ejemplo. Entonces, para aclarar todo tipo de dudas, disminuir todo lo que resulte ambiguo o que pueda malinterpretarse, se utiliza una suerte de glosario para todo elemento que pueda malinterpretarse. Por ejemplo, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, ejercicio físico, condición física, dieta alimentaria, intervalo, gasto energético total, nutrientes, RF, RNF y HTTP. Acá utilizamos RF para referirnos de forma abreviada a los respectivos requerimientos funcionales y RNF como requerimiento no funcional. Luego hablamos de las referencias. En esta tabla se describen todos los documentos asociados a esta documentación que pueden resultar útiles para entender la especificación de requerimientos descrita acá, o referencias que pueden resultar útiles para describir por qué llegamos a este tipo de solución. La visión general del documento proporciona qué vamos a ver en este documento de forma genérica. No es particularmente relevante. Luego, en el apartado 2, hablamos de la descripción general del producto que se va a construir. Acá básicamente hablamos de forma informal qué es lo que se va a realizar. Primero, hablamos de la perspectiva del producto. Acá simplemente describimos que este software que se va a construir no está condicionado a ningún aplicativo. Lo importante viene dentro de las funciones de producto. Acá describimos de forma informal cómo esperamos que interactúe un usuario con el sistema. Podemos evitar toda esta escritura que tenemos acá y simplemente utilizar diagramas, como son diagramas de clases, historias de usuario, o cualquier otro tipo de diagrama que facilite la comprensión de cómo un usuario X va a interactuar con el producto. Por ejemplo, acá esperamos que un usuario cree un perfil y una vez que se cree un perfil, la información que se ingrese va a ser concerniente al nombre, a la edad, a la altura, el peso y el tiempo libre que se tiene para ejercitar. Adicionalmente, se pedirá información acerca de si el usuario es deportista,
de alto rendimiento, deportista regular, si realiza actividad moderada, poca actividad física o sedentario basado en su propio juicio, pero se mostrará una breve descripción de qué se contempla como una de estas categorías. Una vez que ingrese toda esta información, que puede servir para realizar tal o cual función, debe loguearse. Y una vez que se loguee, debe guardarse una rutina asociada a este login. Tras elaborar el perfil del usuario y que el usuario se loguee, se mostrarán las siguientes funcionalidades. El prototipo deberá mostrar el grupo de enfermedades contempladas y permitir al usuario escoger alguna de estas, si es que se identifica con alguna. El prototipo debe mostrar los tipos de cuerpo contemplados, es decir, ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Debe escoger. Luego el prototipo muestra las intensidades de las rutinas divididas en leve, moderada o intensa para los distintos perfiles de deportista. Luego, el prototipo debe adecuar la rutina de ejercicios bajo los parámetros que el usuario haya descrito. Permitir que se muestren algunas opciones básicamente y el usuario escoja uno de estos planes de ejercicio. Al mostrar las rutinas podrá ver información elemental de las mismas. Se entiende por elemental a nombre de los ejercicios, duración de la rutina y número de repeticiones. El prototipo tendrá una funcionalidad para escoger más de una rutina para la semana por usuario. El prototipo tendrá una funcionalidad que permita eliminar o cambiar rutina de ejercicios que ya no se desean realizar. Una vez que el usuario seleccione una rutina, deberá poder visualizar información adicional acerca de la misma. Duración general de la rutina, duración de cada serie en particular, número de series, gasto energético total, nutrientes indispensables para la rutina, aunque esto se debería quitar porque se había dicho que no se iba a contemplar. Como se puede notar, esta documentación tiene que ser iterada para perfeccionarla. Por eso es de vital importancia que todos los stakeholders revisen esta documentación para evitar inconsistencias. El usuario podrá cliquear sobre los ejercicios de manera individual para ver información ampliada de esto. El usuario, al cliquear sobre los ejercicios, verá información como es el nombre del ejercicio, los músculos del cuerpo que ejercita y el video de cómo se realiza tal o cual ejercicio. Una de las funciones que no interactúan de manera directa con el usuario es el cálculo del GET o gasto energético total. Habrá una función que tras determinada la rutina sugerida calculará el get para cada una de estas rutinas. Habrá una función que cronometre el comienzo y el final de la rutina. El uso de este cronómetro es opcional por parte del usuario. Habrá una función que permita al usuario dar un check de la realización del ejercicio a partir de la cual permitirá mostrar la gráfica de progreso. El prototipo tendrá una función que actualiza la rutina de ejercicio. Dada la dinámica de ejercicio, si estos no van en el aumento, no surten efecto. Entonces se espera básicamente que este programa vaya actualizando la rutina de ejercicios en medida del progreso que esté realizando el usuario. El prototipo tendrá una función que permite al usuario ver información acerca del uso de la aplicación al inicio de la misma, a modo de guía. Esta función está relacionada a facilitar el uso de una aplicación, facilitando la usabilidad del sistema, que es un requisito no funcional bastante útil para todo proyecto. Y finalmente, el software tendrá una opción que permita emitir recordatorios vía email sobre la rutina de cada ejercicio. Básicamente una función de recordatorio. Entonces, básicamente acá se puede describir ya sea de forma escrita o a través de modelos cómo un usuario X interactúa con el sistema, cómo navega en esta aplicación y cómo se van mostrando las funciones de forma informal. Luego se hace una caracterización de los usuarios, los tipos de usuario que van a utilizar la aplicación, en este caso un cliente y un usuario objetivo. Luego se describen las restricciones. Por ejemplo, acá se va a utilizar el lenguaje de C#, los servidores deben ser capaces de atender consultas de forma concurrente, el uso de software requiere conexión a Internet o si no, no va a funcionar. El aplicativo debe contar con un sistema de validación de sesión. La comunicación entre cliente y servidor se establece a través de protocolos HTTPS, debería ser. Y las interfaces de usuario deben ser intuitivas. Obviamente que este documento no es perfecto y puede ir iterándose para perfeccionarse. Luego vienen los respectivos a suposiciones y dependencias. Acá básicamente son las suposiciones mínimas que se tienen que dar para utilizar la aplicación. Por ejemplo, se asume que el usuario tiene un conocimiento básico de tecnología y no sufre de ninguna incapacidad que le impida ver o utilizar la aplicación de forma correcta. Los equipos en donde se despliega la aplicación deben contar con un mínimo de recursos para el correcto funcionamiento y por supuesto se tiene que requerir una conexión a Internet porque estos elementos a los cuales se realizan consultas están online. Y requisitos futuros, acá describimos si se espera que este aplicativo tenga una futura versión. Si lo tiene, se describe, por ejemplo, el conjunto de funciones que se pueden agregar, para que no se olviden posteriormente. Finalmente, el apartado más importante habla sobre la descripción de requisitos específicos descritos de forma técnica. Este es el núcleo del documento, pues sirve como insumo para describir qué se hará de forma práctica,
para la modelación técnica, construcción y testing del sistema. Describimos interfaces externas, describimos lo que son requisitos de hardware, mínimos que se tienen que cumplir para utilizar este aplicativo, requisitos de software, requisitos de interfaz de comunicación. Finalmente llegamos a las funciones, que es lo que nos interesa. Entonces, acá se describe que todas estas funciones se ordenan según cierto rango de prioridad, donde se describen tres prioridades diferentes, como son alta, media y baja. Los elementos que se describen con prioridad alta son muy importantes y fundamentales para el funcionamiento del sistema, porque básicamente es la columna vertebral del mismo y sin estos requisitos el sistema no cumple su meta principal. Los de prioridad media son muy importantes para facilitar el uso de la aplicación, pero se pueden desarrollar en una futura iteración. Luego tenemos los de prioridad baja, que no son importantes si el sistema puede funcionar sin ellos. Entonces, lo que hacemos posteriormente es describir los requerimientos a través de tabla, un formato tabular, donde podemos agregar muchos más elementos que los descritos acá. Acá definimos el requerimiento usando una abreviatura, el nombre de este requerimiento, acá para crear perfil de usuario, la descripción del requerimiento, como esto es crear perfil de usuario, acá decimos algo, por ejemplo, de este tipo. El sistema deberá permitir al usuario crear un perfil de usuario para la generación y adecuación de rutinas de ejercicios físicos. Idealmente se tienen que utilizar verbos imperativos, no decir debería, porque eso sería condicional y no obligatorio. Deberá es una orden. Se describe el propósito, que es para la generación y adecuación de rutinas de ejercicios. Se define las entradas que va a requerir este requerimiento, como son la edad, la altura, el peso, el tiempo libre, el nivel de actividad física declarada, las enfermedades y el tipo de cuerpo seleccionado. También las enfermedades, como la diabetes, hipertensión, lumbago, obesidad, y el tipo de cuerpo, ectomorfo, mesomorfo o endomorfo. Y luego tendría que describirse la salida, que se espera que pase cuando se ingresen estos elementos. Básicamente sería que el usuario queda registrado. También deberían, o debe, mejor dicho, describirse cómo actúa el sistema ante excepciones, porque esta información resulta útil posteriormente para la creación práctica de las pruebas funcionales, para verificar que esto se implementa de forma correcta. Dejando eso de lado, posteriormente se establece lo que es la prioridad, que acá es alta, y las dependencias. Entonces, si queremos ser más estrictos aún, podemos acá añadir las excepciones como un nuevo elemento y las salidas esperadas. Otro requisito puede ser, por ejemplo, la visualización del perfil del usuario. Acá definimos que esta función lo que hace es permitir visualizar información del perfil personal. Lo que se muestra es explícitamente la edad, la altura, el peso, el tiempo libre, el nivel de actividad física, enfermedades, tipo de cuerpo, también la contraseña, las enfermedades y el tipo de cuerpo. También podríamos describir las excepciones. La prioridad es media porque es más importante registrar que mostrar la información, porque incluso si no se muestra de forma correcta esta información, mientras se guarde la información de forma correcta, el sistema va a funcionar. Las dependencias no describen si este requisito es dependiente de otro. Acá hay un error, simplemente se me olvidó actualizar este elemento, pero básicamente nos dice qué otro requerimiento tiene que estar construido para que se pueda utilizar esta función. Obviamente que esto es dependiente de que exista un perfil de usuario. Por tanto, la dependencia sería ARF01 y este no tiene ningún tipo de dependencia. Luego tenemos otro requerimiento funcional, como es modificar el perfil de usuario. El sistema debe permitir que el usuario modifique su perfil personal y describimos que la modificación de los datos, exceptuando la contraseña, borra la rutina de ejercicios actual. Eso es lo que pasa si se utiliza esta opción, porque obviamente si modificamos algún elemento, tenemos que volver a seleccionar una nueva rutina de ejercicios porque ya no está actualizada esta información. Se puede modificar lo que es la edad, la altura, el peso, el tiempo libre, el nivel de actividad física, enfermedades, tipo de cuerpo y la clave. Si se modifica la clave, se pedirá confirmación vía correo electrónico para proceder con el cambio. La prioridad es alta y las dependencias están asociadas al requisito funcional número 2, porque para modificar algo, idealmente se tiene que ver qué se va a modificar. El requisito funcional 4 habla sobre la generación de una rutina de ejercicio. Cuando el usuario finalice de crear su perfil, automáticamente se sugerirá generar la rutina de ejercicios. Si el usuario procede con la generación de la rutina, el sistema deberá generar automáticamente rutina de ejercicios físicos adecuadas al perfil del usuario, considerando lo que son datos personales, condiciones de salud,
tipo de cuerpo, tiempo disponible, nivel de actividad física, etcétera. El sistema debe restringir rutinas que no sean compatibles con el perfil del usuario y el usuario puede volver a usar esta función en cualquier otro momento. Esta obviamente tiene una prioridad alta porque es el núcleo del sistema. Tiene que estar sí o sí. También queremos mostrar una rutina de ejercicios, donde cuando mostremos la rutina de ejercicios se muestra qué queremos que se muestre. El nombre de la rutina, la duración, el número de los ejercicios y la intensidad general. También queremos que se seleccione una rutina de ejercicios cuando el usuario intente generar una rutina y esta se muestre y el usuario podrá escoger qué rutina de ejercicios físicos de las adecuadas desea realizar. Al seleccionar, se desplegará información del ejercicio de acuerdo a lo descrito en el RF05, lo descrito acá. La prioridad es alta porque esto también forma parte del núcleo de la problemática. El requisito funcional número 7 nos muestra información acerca de la rutina seleccionada. Mostramos lo que es la duración total, el número de series, el gasto energético total, los nutrientes recomendados y la lista de ejercicios incluidos. Y así básicamente es el resto de los requisitos funcionales y los no funcionales son similares. Se describe lo que es, pues, el nombre del requerimiento, su abreviación, qué es lo que hace el sistema, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son las excepciones, en qué estado queda el sistema, cuáles son las dependencias, cuál es la prioridad. Esos son los elementos fundamentales que tiene que tener esto para posteriormente este documento sirva para la modelación técnica. Luego de la modelación técnica se procede a la construcción del sistema y también sirven como base para la realización de las pruebas prácticas, la realización de scripts, donde quien desarrolla la prueba, ver esta documentación le va a decir, ah, se tiene que cumplir estos criterios mínimos para validar o verificar el cumplimiento correcto de este elemento, de esta función. Tenemos registrar usuarios, inicio de sesión de usuario, el seguimiento del progreso de usuario, la actualización de las rutinas, el soporte y ayuda al usuario, recordatorio de rutinas y muchas más, porque este es simplemente un ejemplo. Luego tenemos los requerimientos no funcionales, que estos se describen en uno u otro formato dependiendo de cómo se implementen en la documentación técnica. En la IEE 830 se suelen dividir. Se le da prioridad a lo que es la usabilidad, por ejemplo, un requisito no funcional, y en general todo requisito funcional tiene que establecer métricas medibles para verificar que tal o cual requisito se cumple. Esa es la importancia de las métricas. Por ejemplo, acá el sistema debe permitir que el usuario use la aplicación, complete el proceso de creación de perfil y generación de una rutina en un tiempo máximo de 5 minutos, sin asistencia externa, porque esto significaría que una aplicación es fácil de usar. Por eso el nombre de este requisito es usabilidad del sistema. En cuanto al rendimiento, se espera que pueda responder cualquier solicitud en 3 segundos bajo condiciones normales de operación para 1000 usuarios concurrentes. El rendimiento es deseable, pero no es lo más importante, por así decirlo, por eso acá la prioridad es media. Un criterio importante es la disponibilidad del sistema, que se espera que funcione el 95% mensual, exceptuando ventanas de mantenimiento. La prioridad es alta porque si no está siempre disponible, entonces los usuarios no van a poder utilizar la aplicación de forma correcta. Se espera que el sistema sea compatible y pueda ser navegable para navegadores web compatibles con HTML5 en sistemas operativos tipo Windows. También previsamos la fiabilidad. Requerimos que la fiabilidad sea alta. Si ante falla de un sistema, este deberá permitir la recuperación del servicio sin pérdida de datos del usuario previamente almacenados. Existen requerimientos no funcionales relacionados a las restricciones legales. Se debe informar explícitamente que las rutinas generadas no reemplazan la asesoría médica o profesional especializada. Y en cuanto a la mantenibilidad, que es baja, el sistema debe permitir la incorporación de nuevas rutinas de ejercicio sin requerir modificaciones en el código fuente principal del sistema. Esta cualidad es deseable, pero no es tan crítica por así decirlo, porque es simplemente para actualizar las nuevas rutinas de ejercicios y tener mayor catálogo. Luego podemos hablar sobre requisitos de rendimiento más a detalle, restricciones de diseño, atributos del sistema y finalmente los anexos, que acá no se colocan porque no es una parte estrictamente necesaria. Entonces, básicamente, lo que hace la documentación o especificación de requerimientos es describir qué hace el sistema de forma práctica. Este documento tiene que ser iterado varias veces para crear el documento más ideal posible. Pues este documento sirve para aclarar todo tipo de dudas, para que no se le esté solicitando
o realizando preguntas de forma constante al cliente, sabiendo que no siempre lo vamos a tener a disposición, para que todos tengan como los mismos objetivos, para que el cliente después no nos diga, yo dije esto y tú creaste esto, para adecuarnos a las estimaciones y los recursos disponibles y para posteriormente modelar de forma técnica, construir el sistema y realizar las pruebas. La parte más importante de este documento es el inciso 3, requisitos específicos, donde se describe de forma técnica lo que son requerimientos funcionales y no funcionales principalmente. Se debe proporcionar las entradas, qué es lo que hace este requisito, cuáles son las salidas, cuáles son las excepciones, cuáles son las dependencias, cuál es el nombre del requisito, su abreviación. Por otro lado, también se tendría que proporcionar en un apartado donde se pueden consultar las pruebas que se han realizado para gestionar la trazabilidad de tal o cual requerimiento. Entonces, básicamente, este documento sirve como un contrato entre el empleador y el equipo de desarrollo, donde la especificación no necesariamente tiene que ser un documento rígido, sino que puede basarse, según la metodología de desarrollo, en un conjunto de elementos informales, como pueden ser historias de usuario, casos de uso, y una mínima documentación si estamos hablando de metodologías ágiles. Pero si hablamos de metodologías mixtas o más formales, siempre viene bien una documentación clara como esta, que utiliza el estándar IEE 830.